Con el saludo para Carlos Manuel Estefanía y los oyentes de la tertulia de Estocolmo, el magazine radial en español que hacemos desde Estocolmo al mundo por FM 91.6 MHz, Radio Buchirca. Hoy para Leandro Gasco es un gran gusto saludar, reconocer y entrevistar al investigador independiente Rafael Lomeña Baro desde Alicante, España. Qué grato tenerte, Rafael. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy buenas desde España, Leandro. Muy buenas. Un fuerte abrazo para ti y también para Carlos Manuel Estefanía, al que quiero agradecer de corazón su apoyo desde el principio. De verdad que estoy encantado de poder estar aquí en vuestro magnífico programa y compartir esta agradable velada con todos vuestros oyentes. En un clima informativo, mediático, que confundiría causa con efectos, ¿qué puedes ilustrarnos sobre la hipótesis sobre el calentamiento global acelerado planteada por ti hace más de 15 años y que relaciona este fenómeno con el exceso de incendios forestales, y por qué la bautizas como la hipótesis del cañón de fuego? Veamos. Antes de nada, y para evitar confusiones o malos entendidos, quiero dejar claro una serie de puntos que son, uno, que más allá de la humilde difusión que pueda hacer yo a través de la web Mis Hipótesis, soy una persona autodidacta completamente ajena al ámbito científico, y mi hipótesis no es más que una conclusión lógica, consecuencia de un largo razonamiento absolutamente axiomático y basado en hechos probados. Dos, que la hipótesis del cañón de fuego no ha sido revisada por ningún equipo científico. Tres, que no cuestiona que las emisiones industriales puedan tener un impacto importante en el fenómeno. Y cuatro, hasta la fecha nadie, absolutamente nadie, y esto es una afirmación categórica, ha rebatido la hipótesis. Lo que estoy tratando de conseguir es simplemente que se integre una nueva variable en la ecuación y que se verifiquen estos planteamientos a través del método científico. Y ahora, ya sí, aclarado esto, vamos a entrar en materia y voy a tratar de explicar un poco de qué va todo. Verás, como tú bien comentas, hace hoy aproximadamente 15 años comencé a profundizar en el fenómeno del calentamiento global desde un prisma distinto a las tesis oficiales y que apuntaba al aumento de incendios forestales como posible factor de peso que no estaba siendo considerado en absoluto en los modelos climáticos. Cuando en primera instancia traté de recabar algún dato o estudio acerca de los incendios forestales a escala global y qué impacto podían estar imprimiendo en el fenómeno del cambio climático, me encontré con la sorpresa de que no existían datos por ningún lado, o al menos no eran públicos. Los únicos que conseguí eran unas estimaciones del año 2003 del Laboratorio de Incendios Forestales de la Universidad de Santiago de Chile, autoría del ingeniero Miguel Castillo, y que cifraba entre 30 y 55 millones de hectáreas el área total incendiada anualmente en el planeta. Dejo ya aquí constancia de que estas primeras estimaciones iniciales se multiplicaron por 10 en un estudio posterior publicado en 2006 y basado en el estudio de 4 años a través del sistema de observación satelital MODIS, lo cual nos situaría ya, grosso modo, en una horquilla del orden de los 300 a 500 millones de hectáreas anuales, o sea, entre 3 y 5 millones de kilómetros cuadrados. En este estudio, las cifras referentes a las emisiones de gases producidos en los incendios no eran concluyentes o directamente no se aportaban por la enorme complejidad de su cálculo. Entonces, ante este vacío de información que me resultó un tanto inaudito, paso a contactar con expertos de máximo nivel y de diferentes ámbitos científicos, como ecólogos, ingenieros forestales, físicos, atmosféricos, geógrafos, meteorólogos, y de distintas regiones también, España, Portugal, Estados Unidos, Chile, etcétera. El caso es que todos estos expertos reconocen de forma clara y me corroboran un desconocimiento absoluto en este sentido. Esta situación obviamente alimenta aún más mi curiosidad por este asunto y comienzo a tratar de recomponer el puzzle, como ya dije,
desde un planteamiento completamente axiomático y partiendo de hechos probados. Por un lado, los físicos atmosféricos y la propia paleoclimatología, que se dedica al estudio del clima de la Tierra a lo largo de su historia, han demostrado que el efecto invernadero de la Tierra se sustenta en un frágil equilibrio de unos gases, principalmente vapor de agua, de CO2 y CH4, o también conocido como metano, y que las alteraciones en sus ciclos están asociadas a los cambios climáticos. Por otro, sabemos que los bosques, junto con los océanos, son los principales almacenes naturales de CO2 y metano. Cuando la biomasa de un bosque combustiona, todos esos gases almacenados durante decenas o incluso cientos de años se liberan a la atmósfera en cuestión de horas. Quiero hacer un apunte aquí, y es que además de estos postulados que apuntan a una posible alteración de la composición química del aire, mi hipótesis propone también una línea de estudio acerca del incremento en la frecuencia y la intensidad de fenómenos meteorológicos extremos. Porque si consideramos que la diferencia de temperatura y presión en las masas de aire constituyen el origen de todos los fenómenos atmosféricos a escala mundial, es razonable pensar que el enorme diferencial térmico de los flujos caloríficos que los grandes incendios forestales proyectan hacia la atmósfera podrían estar perfectamente detrás del aparente incremento que venimos constatando en la frecuencia y en la intensidad de los fenómenos meteorológicos adversos. Esto que digo es lo que sostiene la primera ley de la termodinámica. Ante estas posturas, las que atribuyo al exceso de incendios como un posible eje central en la teoría del cambio climático, primeramente algunos expertos me plantean que los incendios han existido siempre y que de algún modo constituyen una constante natural en esos ciclos de gases. Pero aquí, gracias a nuevos contactos de la primera línea y nuevos estudios a los que tengo acceso, me percato de algo que parece estar escapando a la percepción general. Digamos que encuentro otra pieza fundamental de mi hipótesis, y es que, en términos generales, la mano del hombre está detrás de como mínimo entre el 80 y el 95% de los incendios forestales que se producen en el mundo. Con una población mundial que se viene duplicando en los últimos siglos, cada 40, 50, 60 años, y con esa conexión antropogénica entre población humana e incendios, debemos sospechar que los incendios dejan de ser una constante para convertirse en una variable de forzamiento antrópico, determinante en la ecuación del fenómeno. Por otro lado, a nivel informativo, como tú bien apuntas en tu pregunta, y cualquiera puede comprobar a poco que busque algo de información en la red, los incendios solo se consideran una consecuencia más del fenómeno, y lo máximo que se llega a publicar en muy contadas ocasiones en cuanto a la relación de los incendios con el calentamiento global es que el propio cambio climático podría estar detrás de la alteración en los regímenes de grandes incendios forestales, debido al aumento de temperaturas, sequías, desertización, etc. Llegados a este punto, me gustaría hacer una puntualización para que podamos ponernos en situación y comprendamos mejor la relación de magnitudes que estamos trabajando. Debemos pensar que la troposfera, que es la capa de la atmósfera donde tienen lugar los fenómenos atmosféricos, es muy fina, apenas si tiene 15 kilómetros de espesor. Ahora hagamos un sencillo ejercicio mental. Imaginemos a la Tierra del tamaño de una esfera de 1 metro de diámetro. ¿La visualizamos? Perfecto. Pues el tamaño de nuestra atmósfera, a nivel de troposfera, que es donde se desarrollan todos los fenómenos meteorológicos y que funciona como un sistema cerrado, en principio, nuestra atmósfera equivaldría a una capa de 1 milímetro sobre esta esfera de 1 metro. Si cada año incendiamos superficies forestales que podrían llegar a triplicar o cuadruplicar la superficie de países como España o Francia, no es nada descabellado pensar que podríamos estar empujando el equilibrio atmosférico del sistema invernadero a un auténtico precipicio. Bueno, y ya para acabar con este tema, que tampoco quiero cansaros, en lo que se refiere al reciente nombre de hipótesis del cañón de fuego, voy a resumirlo con una frase en latín que diría: si nomen non habet non est. Quiere decir que si no tiene nombre no existe. Y lo cierto es que yo cometí el error de no darle nombre a la hipótesis en su día, y eso supongo que no ayudó a su difusión, pese a mis muchos esfuerzos y al apoyo de muy poquitos medios, entre ellos Cuba Nuestra de Carlos Manuel.
Por este motivo, 15 años después he decidido bautizarla aprovechando cierta consonancia con otra hipótesis que sí fue sometida al método científico en su momento y que es la hipótesis del fusil de Clatratos, porque en ambas conjeturas el forzamiento de una única variable acaba acelerando el proceso de forma descontrolada y produciendo un cambio climático abrupto. Hay en tu página calentamientoglobalAcelerado.net una reflexión interesante sobre la pandemia. ¿Cómo evalúas esta subordinación poblacional ligada a las acciones del nuevo orden mundial y la cuestionada tecnología 5G? Sí, esta reflexión que hago a la entrada de la web, como tú bien puntualizas, es solo una visión personal, pero he sentido, que de algún modo podría marcar una línea direccional en todo este embarrado en el que estamos metidos, ¿no? Es una reflexión sosegada en la que trato de ordenar un poco mis propias ideas, pero por algún motivo decido compartirla porque considero que puede ayudar a alguien a encontrar esa línea direccional de la que hablo. Es cierto que, aunque en este breve análisis que hago acerca de la pandemia mundial con algún que otro asunto de fondo más o menos controvertido, llego a citar conceptos como el nuevo orden mundial o el 5G, en realidad son alusiones testimoniales o puntuales para abordar otro asunto. No digo que no pueda tener mi propia opinión, pero no me suelo pronunciar sobre ninguno de estos temas, ni me alineo en ningún sentido al entender que no puedo aportar nada objetivo al respecto más allá de la pura especulación. De todo el contenido de mi reflexión personal sí me gustaría destacar un concepto que yo entrecomillo y al que denomino nuestro reducido espacio de realidad, un diminuto universo en el que nos movemos y en el que interactuamos, como una suerte de escritorio que adaptamos a nuestro antojo en la medida de nuestras posibilidades y en el que nos sentimos integrados, nos sentimos realmente parte de él. En este reducido espacio de realidad, en el que a veces no profundizamos lo suficiente, puede constituir una base muy sólida para nuestra vida diaria y nuestro desarrollo personal, pienso. Creo que elevar anclas para evadirse y abandonar con demasiada frecuencia este nuestro pequeño espacio de realidad puede exponernos a tormentas y llevarnos a puertos desagradables. Leí tu escrito sobre qué está ocurriendo en el Ártico y con el ciclo del metano, y me gustaría que nos brindes un concepto también sobre conciencia sobre las razas humanas, mentado como el fenómeno social de las razas humanas para el fomento de la división. Esta pregunta, ¿qué está ocurriendo en el Ártico con el ciclo del metano?, que ya ha encabezado numerosos titulares de prensa en 2020 y seguramente continúe haciendo lo mismo durante este año, alude precisamente a una situación de urgencia extrema que se está produciendo de forma muy visible en el Ártico y que conecta directamente con la hipótesis del fusil de Clatratos y muy probablemente, repito, muy probablemente, con la hipótesis del cañón de fuego. A ver, es fundamental que entendamos que los polos terrestres, por sus características geoclimáticas, son los auténticos termómetros del clima global. El Ártico lleva 2 años sufriendo una ola de incendios sin precedentes en la tundra. Como consecuencia de estos incendios, la fusión del permafrost en las regiones del Ártico, que lleva millones de años congelado, está comenzando a abrir vías de liberación del metano, un gas que, aunque se encuentra en la atmósfera en cantidades mucho menor que el CO2, se ha demostrado que en un plazo de pocas décadas su potencial de efecto invernadero puede ser entre 60 y 80 veces superior al del CO2. Pero es que además del permafrost de la tundra, este mismo fenómeno se está reproduciendo en el lecho marino del océano Ártico y del océano Antártico también, donde las placas congeladas mantienen atrapada una cantidad ingente de metano, producto de la descomposición orgánica de toda la biomasa que ha habitado el planeta durante millones de años. El tan temido punto de no retorno, del que ya hablaban algunos expertos hace años, podría haberse rebasado y es posible que nos encontremos ante lo que se denomina un proceso de cambio climático abrupto, en el que los plazos geoclimáticos naturales saltan por los aires.
Entre las consecuencias más drásticas de un cambio climático abrupto, además de un incremento exponencial en la frecuencia e intensidad de fenómenos meteorológicos extremos, se encuentra el riesgo de un aumento acelerado del nivel del mar, bastante más brusco del previsto en los estudios y que podría producirse en pocos decenios, tal vez lustros e incluso meses o semanas. ¿Por qué? Además de factores como la fusión progresiva de hielos continentales, que se da en Groenlandia y la Antártida, la expansión térmica del océano, como consecuencia del incremento de temperatura del agua, y el continuo aumento de las emisiones industriales, que aunque se llegue a reducir, mantendría su inercia durante varias décadas, existen otras variables de forzamiento no integradas en los modelos, como son el colapso de plataformas de hielo continental antártico. El cambio climático abrupto, podría verse retroalimentado por el aumento descontrolado de incendios forestales a escala planetaria y una liberación masiva de metano y CO2 a la atmósfera, con capacidad para alterar el ciclo de estos gases y desequilibrar el sistema de efecto invernadero de la Tierra. Es un equilibrio, el sistema de efecto invernadero se sustenta en un equilibrio y es el único garante de nuestra supervivencia en el planeta como especie. Bueno, resumiendo un poco, digamos que estas dos hipótesis, que son por un lado el fusil de Clatratos y por otro la hipótesis del cañón de fuego, podrían alinearse para provocar lo que yo denomino el efecto cascanueces, que actúa a modo de tenaza sobre el clima, conduciéndonos a un escenario absolutamente impredecible. Ojalá me equivoque, pero me temo que es esto a lo que podemos enfrentarnos a partir de ahora. Y con respecto a mi ensayo sobre las razas humanas, no está concluido aún, pero básicamente consiste en una profunda y documentada reflexión sobre la gran falacia de las razas humanas y los posibles y oscuros intereses en la divulgación de esta mentira que han existido a lo largo de los siglos y su proyección hasta la actualidad, amparada en factores de identidad cultural, en rasgos fenotípicos predominantes de ciertos grupos poblacionales, en su mayoría de adaptación ambiental, o directamente en ridículos estudios pseudocientíficos. Este breve ensayo, en el que voy trabajando de forma interrumpida, parte de una base sobradamente demostrada por la antropología física, e intento mantener siempre la máxima rigurosidad posible. La verdad es que cuesta mucho digerir que, a pesar de que en 1993 el doctor genetista Luigi Luca Cavalli, en su trabajo Proyecto Genoma Humano, demostró que los seres humanos son bastante homogéneos genéticamente y que los grupos que forman la población humana no son netamente separados, sino que constituyen un continuum. Hoy, casi 30 años después, el concepto de razas humanas sigue contando con idéntica fuerza en la sociedad. De hecho, las constituciones de los países más avanzados continúan aludiendo al concepto de raza y, por tanto, de forma un tanto paradójica, pero implícita, a la división racial. Creo que erradicar la lacra de la xenofobia es complicado. La conciencia social no puede cambiar solo con grandes ideas o avances en la ciencia. Se necesita convicción, voluntad. La sociedad necesita un cambio profundo a nivel conceptual y este cambio debe llegar desde la escuela y desde los medios, pero no creo que se pueda lograr sin una respuesta institucional firme desde todos los ámbitos. Seguramente nos sorprenderíamos si pudiéramos medir el número de veces que el término racismo o raza aparece en los medios masivos de comunicación, a veces en boca de personas de todos los ámbitos sociales, culturales e incluso científicos de ámbitos ajenos a la antropología, por supuesto. Sin duda hay mucho trabajo por hacer y muchos muros que demoler. Uno de estos muros es el muro mental. El mero uso del sustantivo racismo, al ser las razas un concepto ficticio, es ya de por sí un término erróneo, pero su normalización lingüística y su aceptación como concepto real puede acabar modelando nuestro cerebro. Estoy convencido de que es una forma de programación mental a través del lenguaje. El cerebro humano es una máquina especialmente entrenada para clasificar todo cuanto registra: grande, pequeño, bueno, malo, dulce, salado, blanco, negro, amigo, enemigo. Es una propiedad inherente del cerebro que está relacionada con la identidad de grupo y muy fácil de alimentar, y si no superamos esta barrera a través de la educación, de la ciencia y de la conciencia, difícilmente podremos escapar del círculo.
A partir de estas conjeturas surgió la sencilla idea del test de conciencia sobre las razas humanas, que cualquiera puede realizar en aproximadamente un minuto a través de la web. El test en sí pretende llegar a una capa más profunda de nuestra conciencia para obtener una respuesta lo más objetiva posible. Por supuesto, no sé si lo consigue. Mi intención era algo así como si reseteáramos una computadora y la dejásemos a cero, recién formateada, solo que aquí estaríamos borrando prejuicios aprendidos. Yo invito a todos a que hagan el test y lo compartan con amigos, porque pienso que puede ayudarnos a abrir nuestra percepción del problema a otras posiciones mentales menos estrechas. Hagamos un repaso por tu rincón literario. Vi los microrrelatos, El síndrome de Alcatraz, El ingeniero, Pesadilla digital, Aventuras y desventuras de Malambú, un pirata ilustrado, Malambú en la isla de los Huatancas, La Esquela, El Alcornoque. Te pido un recuerdo para don Ángel Castro, a quien defines como tu maestro, y saber cómo surge el ensayo de narrativa histórica Atardecer en Trifa. Efectivamente, este humilde rincón literario está dedicado al profesor que he tenido, al mejor profesor que he tenido, un gran maestro y una gran persona con la que aún mantengo contacto, que es don Ángel Castro, maestro. En realidad, las pocas piezas que publico en él son en su mayoría microrrelatos de ficción recuperados y preservados que escribí hace ya bastantes años. Algunos son de cuando puse en marcha un portal en internet allá por el año 2000, este portal que ofrecía recursos gratuitos y cuyo desarrollo compartí con un buen amigo durante un par de años. Se llamaba elpatrón.com y aunque finalmente no pudimos mantenerlo en el tiempo, fue una experiencia muy positiva y dejó algunos contenidos interesantes. Todavía a veces suelo entrar en esa máquina del tiempo que es archive.org y tecleo elpatrón.com para navegar por sus páginas y releer aquellos contenidos. Un caso especial es la obra Atardecer en Trifa. Atardecer en Trifa es una obra un tanto experimental en la que intento lanzar sobre todo un mensaje potente que habla de las relaciones humanas, interculturales y también de nuestra relación con el entorno. Literariamente se podría clasificar como una suerte de semblanza o ensayo autobiográfico. Lo cierto es que la escribí con motivo de un concurso literario en la primavera de 2020, ya en plena pandemia, y aunque finalmente la obra no se ajustó a los requisitos del certamen, me divertí muchísimo escribiéndola y documentándola. Luego la envié a mi gran maestro, que siempre está ahí, y finalmente decidí crear el Rincón Literario como un lugar donde preservar estas pequeñas obras, fruto de mi humilde coqueteo con las letras, y también como un pequeño homenaje a mi buen amigo don Ángel. Está claro que no es alta cultura, pero creo que si yo me divierto al escribirlas, quizá alguien podría hacer lo propio leyéndolas. Bueno, esa valoración siempre corresponderá al lector. Leí por allí los 10 aditivos alimentarios que deberías evitar. Claramente en tu sitio en internet contribuyes a pensar, profundizas la libertad y ayudas a vivir mejor. Bueno, esta pequeña lista de aditivos fue otra ocurrencia. Siempre me parece interesante recopilar cierta información que anda por ahí dispersa y sintetizarla de forma que sea más digerible. Hoy día estamos asistiendo a un colapso cognitivo que nos ha llevado definitivamente a un punto de saturación. No recordamos la película que vimos el mes pasado, ni lo que comimos antes de ayer, porque en realidad estamos sometiendo a nuestro cerebro a un bombardeo para el que no ha sido preparado. Todo esto a veces, por esta razón, a veces hago pequeñas notas o guías para uso propio y así evitar o olvidar cómo resolver problemas a los que probablemente tengo que volver a enfrentarme. Luego trato de preservarlo creando un manual o una guía rápida y compartiéndolo en la web. Este principio de compartir la solución de problemas es también el que ha impulsado la creación de otra sección de mi web, a la que he denominado sección de guías rápidas y de emergencias, y en la que voy publicando manuales para resolver situaciones de emergencias o problemas a los que yo ya me he enfrentado.
La sección en sí es un auténtico cajón desastre en el que cabe de todo, ya sea reparar un calentador o como recuperar tu computadora de una muerte súbita, cualquier cosa. El sabio doctor Félix Rodríguez de la Fuente decía algo así como que lo único que hace grande al hombre es transmitir conocimiento y lo único que le envilece es transmitir mitos y leyendas que jamás podrá llegar a demostrar. Obviamente hay que captar bien el mensaje, pero creo que es una filosofía propia en sí misma. Por eso intento, dentro de mis posibilidades, que son bastante limitadas en muchos aspectos, que los pocos contenidos que comparto mantengan la rigurosidad y la máxima calidad posible. Mucho se dice de la inteligencia artificial, pero si nos detenemos en el ensayo que escribiste hacia 2008, ¿qué adviertes en Realidades Paralelas, el cerebro humano y la percepción de la realidad? La inteligencia artificial, junto con la programación de computadoras, ha sido otra de mis grandes pasiones y ocupó durante años gran parte de mi tiempo. Fruto de mis desvelos de esta disciplina, de la ciencia cognitiva, puse en marcha el portal hispano de la inteligencia artificial, un pequeño proyecto personal preservado hoy bajo mi dominio calentamientoglobalAcelerado.net, y en el que iba volcando algunos programas de desarrollo propio y otros recursos relacionados con esta materia que yo consideraba interesante. En ese tiempo, hacia 2008, como consecuencia de mis constantes lecturas sobre la inteligencia artificial y el cerebro humano también, basándome en una experiencia propia que tuve muchos años antes, escribí el ensayo sobre realidades paralelas, el cerebro humano y la percepción de la realidad. Este es un trabajo que publiqué en la red junto con un buen amigo, Jorge Darío, un argentino al que conocí a través de internet en aquella época a raíz de un software gratuito de lotería primitiva que desarrollé hace casi 40 años. Por eso yo le llamaba cariñosamente amigo del azar. Y hace años que perdí el contacto con él, pero era una persona extraordinaria y es coautor de este trabajo. Pero lo verdaderamente curioso de este humilde ensayo, que ha permanecido durante años dormitando, es que hace un par de años apenas, leyendo prensa de divulgación, tuve conocimiento de que un equipo de investigadores, precisamente del Instituto Karolinska de Estocolmo, demostraron hacia 2014 que basta con desincronizar entre ellos algunos de nuestros sentidos, particularmente la vista y el tacto, para que podamos sentir de modo muy vivo y realista que nuestra mente abandona nuestro cuerpo, separándose de él. Lo verdaderamente relevante para mí es que dicho descubrimiento obtenido a través del método científico por este equipo del Instituto Karolinska coincide plenamente con el razonamiento que yo argumentaba en el ensayo cuando intentaba explicar en el año 2008 la experiencia que yo mismo había vivido años atrás. Esta experiencia extracorpórea es de hecho algo recurrente en otras muchas culturas, bien sea conocida como viaje astral, proyección extracorpórea o incluso como experiencia cercana a la muerte, etcétera. Y tratan de explicarse normalmente desde un plano irracional. En cambio, mi propuesta racional se basaba, al igual que en la investigación posterior llevada a cabo por el equipo de investigadores, en lo que yo denominaba como una posible alteración en la secuencia de desconexión sensorial, como un cambio en el orden de apagado de los interruptores inputs de nuestros sentidos, y que se produce en nuestro cerebro en muy raras ocasiones, justo en el tránsito desde el estadio de vigilia al estadio de sueño. Debo reconocer que esta confirmación de mis planteamientos desde la ciencia pura, de algún modo ha devuelto al ensayo a la vida con un valor añadido y demuestra que la ciencia no puede caminar hacia un cientificismo radical ni encerrarse en sí misma. Debe de abrirse también al análisis de postulados que no procedan exclusivamente del ámbito académico o purista, porque si no lo hace al final solo se acaba investigando a santa demanda de quien financia, y eso no es bueno ni para la ciencia ni para nadie. Algo parecido ocurrió también con la hipótesis del cañón de fuego en 2010, cuando aún carecía de nombre, y en aquel año solo Cuba Nuestra de Carlos Manuel recogió la casual coincidencia de la hipótesis con
con las conclusiones a las que llegó un equipo de 22 científicos norteamericanos. Y para terminar, permíteme apuntar una cita muy apropiada al caso de Alfred Einstein y de la que muchos deberían tomar nota. La sociedad no debería permitir limitar los conocimientos científicos a un pequeño número de personas, ya que ello debilita el espíritu filosófico de un pueblo y conduce a su empobrecimiento espiritual. Aprender de los niños. Tú escribes: la mente de un niño puede darnos auténticas lecciones de creatividad e ingenio. Mencionas que el verdadero autor de esta idea fue realmente tu hijo, Rafael, de 11 años. Amplíame sobre España y AON, el plan de recuperación del patrimonio histórico oculto. Sí, por un lado tenemos al que llamé Plan RPHO o Plan de Recuperación del Patrimonio Histórico Oculto, y que no es más que el esbozo de una ocurrencia que tuvo un día mi hijo cuando tenía 11 años, movido un poco en la línea del buscador de tesoros que hay en cada niño. Me pareció una idea muy interesante y decidí darle un poco de forma y compartirla en la red a través de un portal online de ideas, también como posible plan alternativo contra la crisis. Y la verdad es que suscitó bastante debate, quizá por el tabú que puede resultar a veces monetizar el patrimonio histórico de un país como algo que es de todos y de nadie a la vez. De todas formas, y como dije al principio, las buenas ideas por sí solas no pueden cambiar las cosas. Finalmente, el plan de recuperación del patrimonio histórico oculto quedó ahí congelado en mi servidor para que pueda leerse y reflexionar sobre él, como otras tantas cosas. Quién sabe si algún día podría darnos alguna sorpresa. Por otro lado tenemos el plan AON, ahora o nunca. El génesis del plan AON es distinto, pero no menos interesante. Verán, hacia finales de 2006, inmersos ya completamente en la búsqueda de pruebas que conectaran el posible exceso de incendios a escala global con el cambio climático, tuve la suerte de conocer al escritor e inventor canario Alberto Vázquez Figueroa, que en ese momento se encontraba en pleno proceso de patente de uno de sus grandes ingenios, su sistema antiincendios. De los muchos contactos que mantuve con él, y entrada ya España en una crisis económica fuerte, en 2008 decidí plantear y publicar un ambicioso plan contra la crisis, basado precisamente en el sistema de desalación de agua de mar y generación de energía hidroeléctrica, también diseñado y patentado por este escritor, combinado con su sistema antiincendios. A este plan lo llamé Plan AON, ahora o nunca. Por supuesto que ganó el nunca. El plan AON apostaba por el aprovechamiento de la orografía del vasto litoral español para la implantación de unas 80 plantas combinadas de desalación y generadoras eléctricas, y contemplaba también la implementación conjunta del sistema antiincendios en las zonas forestales de mayor valor ecológico y vulnerabilidad. Basado al 100% en energías renovables y con un coste total aproximado que ascendía en ese momento, creo recordar, a unos 20.000 millones de euros, el plan AON no solo era un ambicioso proyecto, sino que tenía envergadura suficiente para provocar un cambio sustancial en el modelo productivo español, y además permitía superar definitivamente la dependencia energética de España. El principal escollo que presentaba este plan AON, según palabras del propio Alberto, a quien realmente debemos atribuirle todo el mérito, es que acababa con el jugoso negocio de algunos. Por ese motivo, como dije antes, ganó el nunca. Por si a alguien le despierta la curiosidad, hay un libro gratuito publicado en la editorial Bubok en el que se explica con detalle los pormenores del plan AON. ¿Cuál es tu mayor deseo, proyectos y próximas realizaciones en este particular 2021? A estas alturas de la vida,
y viendo el mundo correr, creo que ya es casi normal que nos invada una crisis de fe, y no me refiero solo en el sentido divino, que también, sino en el propio ser humano como especie animal y su capacidad colectiva para mejorar realmente las cosas y solucionar las brutales desigualdades que azotan el mundo. En lo que respecta a mi trabajo en la web, mi propósito es seguir en la misma línea. Estudiar, crear y compartir, abordando tal vez nuevas materias, añadiendo y mejorando contenidos en la medida de mis posibilidades y, por supuesto, sin ningún ánimo de lucro, porque esto haría perder la esencia casi terapéutica que este trabajo me supone. Estimado Rafael Lomeña Varo, hoy te hemos convocado con Carlos Manuel Estefanía para reconocerte. Un gusto para Leandro Gasco, y me gustaría coronar con tu saludo o mensaje especial para los oyentes que ahora mismo te están escuchando por la radio desde Estocolmo al mundo. Hombre, pues sí me gustaría lanzar un mensaje, sobre todo a los jóvenes que hoy día están forjando su futuro con estudios relacionados con el medio ambiente, la física atmosférica, la biología, la química, la ingeniería, etcétera, y creen que pueden aportar algo a la hipótesis del cañón de fuego o que podrían desarrollarla a través de una tesis doctoral, por ejemplo. Si así lo deciden, cuentan con todo mi agradecimiento y apoyo, y por supuesto pueden solicitarme cualquier material que obre en mi poder, que esté a mi alcance, para facilitárselo. Para mí ha sido un placer estar hoy con vosotros y darme esta oportunidad de ponerle voz a un trabajo de muchos años y algunas variopintas ideas de mi espacio de realidad. Hoy solo espero que la conjunción de la magia de la radio y la red pueda ayudarnos a todos a llegar a un puerto mejor. Un fuerte abrazo para Carlos Manuel y un fuerte abrazo para ti, Leandro. Muy agradecido.